Certificación en Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 1, presentación número 2, tema Compraventa Internacional. Docente Juan Paverolis quien les habla. Bueno, en la presentación anterior de esta clase, un poco árida porque eran un montón de conceptos teóricos sobre el comercio internacional, compendiados en muy poco tiempo debido al alcance pretendido de este programa. Vamos a entrar ahora en aspectos un poco más concretos, para decirlo de algún modo, más bajados a tierra, de todas las enunciaciones teóricas que vimos en la clase anterior. ¿Cómo funciona el comercio internacional? Fundamentalmente a través de una publicación de la Cámara de Comercio Internacional que se llama Brochure 600 y se conoce así en general en el ambiente, por más que el verdadero título de la publicación es Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios. Pero simplemente por Brochure 600 todas las personas que están relacionadas con el comercio exterior la conocen. En general no tiene fuerza de ley, no es un marco jurídico, sino que es un acuerdo convencional en el que se toman todos los participantes del comercio internacional, lo toman como un sistema convencional estandarizado. Tiene muchísimos años de estar funcionando. La primera versión, que fue la Brochure 32, es del año 1933, así que bueno, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a los cambios en los usos y costumbres del comercio internacional. Por eso que la Cámara de Comercio logró acaparar este marco convencional, porque las reacciones son mucho más rápidas que una legislación. Entonces se actualiza mucho más rápido y es mucho más ágil y flexible. De todos modos, no es el único marco que regula el comercio internacional, sino que hay marcos que regulan el transporte, los seguros, el financiamiento, etc. Pero vamos a ver esto porque es importante, porque determina cómo funciona la carta de crédito. La carta de crédito es una garantía, en síntesis, es una garantía de pago bancaria. Para la emisión de la carta de crédito hay 4 actores principales: un exportador, un importador, un banco emisor y un banco corresponsal. Pues bien, ¿cómo funciona esto? El importador quiere comprar una mercadería a un exportador en otro país, con distintas reglas, distintas leyes, distinta justicia. Entonces es muy difícil transferir el dinero antes, y lo mismo para el exportador, enviar la mercadería antes sin tener el dinero. Entonces, como este intercambio es difícil y a veces pasan meses entre que la mercadería llega al destinatario o al importador, es que se genera lo que se conoce como una carta de crédito. El importador compra una mercadería que debe reunir determinadas condiciones. Supongamos que compra harina de soja. Va a establecer la humedad, va a establecer el nivel de proteínas, va a establecer el contenido de grasa, va a establecer qué certificación independiente de eso tiene que tener, quién va a certificar eso, si va a ser un organismo oficial, si va a ser una compañía de control. Y obviamente una de las cosas más importantes es que el conocimiento de embarque, que es lo que certifica que la mercadería ha sido embarcada en el medio de transporte, tiene que estar limpio. Y ahí vienen las principales discusiones que a veces se generan cuando hay discrepancias en la cantidad de la mercadería. ¿Por qué los exportadores no aceptan que se remarquen los recibos de carga, que finalmente van a ser la base para la emisión de los conocimientos? Porque un recibo de carga sucio implica un conocimiento de embarque sucio e implica que no se cumplen los requisitos del crédito documentario. Entonces el exportador se le complica el cobro de la carta de crédito. Entonces, como dijimos, se genera primero el contrato de compra-venta internacional, donde están todas estas condiciones mencionadas, las características de la mercadería. El importador, ¿qué hace? Notifica a su banco
en el país donde va a recibir la mercadería que abre una carta de crédito en favor del exportador. O sea, es un banco con el cual él tiene relación comercial. Muchas veces ni siquiera tiene que poner el dinero, pues dependiendo de la magnitud del importador, el banco le da crédito para emitir esa carta de crédito. Le cobra un interés alto o bajo, pero ni siquiera pone el dinero. El banco emisor nomina un banco corresponsal en el país desde donde se va a producir la exportación. Ese banco corresponsal es el que va a pagar el crédito documentario contra la garantía del banco emisor. O sea, la negociación de la transferencia de dinero es entre bancos. O sea, el importador y el exportador quedan fuera. Y el banco corresponsal va a informar al exportador que tiene un crédito documentario a su favor, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir? Las que informó el importador al banco emisor. ¿Y qué informó el importador al banco emisor? Lo que dice el contrato de compra-venta internacional con respecto a los requisitos que debe cumplir la mercadería. Entonces, el importador tiene la tranquilidad de que le dijo a su banco emisor que no le pague al exportador a no ser que toda la documentación que pidió que tenía que tener la mercadería esté conforme al contrato de compra-venta que se firmó. Y el exportador se queda tranquilo porque si cumple con toda la documentación que exige el contrato de compra-venta que firmó, el banco corresponsal, que es el banco que está en su país y que él conoce, le va a pagar. Entonces, como dijimos, el banco corresponsal abre una carta de crédito irrevocable y se la notifica al exportador, diciéndole que de cumplirse todos los requisitos, él le va a dar el dinero, no es el importador el que le va a pagar. Entonces, ¿cómo se paga la carta de crédito? Se produce el embarque. El exportador embarca la mercadería y entrega todos los documentos al banco corresponsal. El banco corresponsal verifica que todos los documentos de embarque estén conforme a lo que decía el contrato de compra-venta internacional, que es lo que el banco emisor le notificó. Y acá hay que tener bastante precaución, porque en la práctica los bancos son excesivamente celosos en revisar los documentos. O sea, una coma de más o algún pequeño detalle implica que no se paga la carta de crédito. ¿Por qué? Porque después el banco corresponsal se hace responsable hasta el banco emisor de haber pagado mal la carta de crédito. Entonces, esos documentos son revisados de manera muy exhaustiva por el banco corresponsal. Entonces, el banco corresponsal después, ¿qué hace una vez que le pagó al exportador? Le envía los documentos al banco emisor. El banco emisor los vuelve a revisar y le paga. Le envía el banco emisor los documentos al importador y le cobra. O sea, el importador contra esos documentos le tiene que dar el dinero, o si lo tenía ya depositado en garantía, se transfiere el dinero al banco. Entonces, ¿qué quiere decir? La mercadería capaz que todavía está viajando, el exportador no la tiene más y el importador no la recibió, pero se negoció contra documentos. Entonces, por eso esos documentos son importantes y por eso los bancos son tan celosos en pagar contra esos documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que también el contrato de compra-venta internacional tiene que haber estado muy bien hecho, porque al importador después no puede agregar documentos, ni el exportador puede sacar documentos que no puede conseguir, por ejemplo. Entonces, una vez que se acordó el contrato de compra-venta internacional y que se abrió la carta de crédito, la operación es esa. Salvo que de común acuerdo se negocie en otras condiciones, pero eso es mucho más engorroso, mucho más complicado. E insisto con el tema del conocimiento de embarque. Todas las cartas de crédito dicen que el conocimiento de embarque tiene que estar limpio. Entonces, un conocimiento de embarque sucio implica que se complica el cobro de la carta de crédito.
Así que bueno, este es el sistema por el cual en el mundo se pueden comerciar mercaderías internacionalmente y dándole una tranquilidad al importador y al exportador. Al importador de que va a recibir lo que contrató en el contrato de compra-venta internacional. Y al exportador le da la tranquilidad de que el importador le va a pagar. ¿Cómo funciona? Porque en realidad los que manejan el dinero son el banco emisor y el banco corresponsal. Bien, veamos. Como todo sistema tiene ventajas e inconvenientes. Para el exportador, ¿cuáles son las ventajas? Asegura el cobro si cumple con los requisitos del contrato de compraventa internacional. Facilita la obtención de los recursos. ¿Por qué facilita la obtención de los recursos? Porque contra el documento irrevocable de la apertura de la carta de crédito, el exportador puede usarlo como garantía contra el banco emisor o contra el banco corresponsal. Es decir, le puede pedir un préstamo diciendo, mira, yo voy a cobrar esto cuando produzca el embarque, necesito plata ahora, y se la presta. Elimina las demoras en el cobro, porque una vez que el exportador cumple con toda la documentación y se la presenta al banco, el pago de la carta de crédito es relativamente rápido. Y es una actuación regulada por las normas de la Cámara de Comercio Internacional. Regulada es entre comillas, ¿no? Porque todos acuerdan en el contrato de compra-venta internacional que ante una discrepancia se aplicarán las reglas de la Brochure 600. ¿Cuáles son los inconvenientes? Una sola reserva en los documentos deshace la garantía obtenida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los documentos que el exportador tenía que presentar no están todos conforme a lo que decía el contrato de compra-venta internacional, la garantía se cae o queda pendiente hasta que se consiguen los documentos como deberían de haber estado. Y después el costo es relativamente elevado, porque ya se imaginarán que los bancos no hacen esto gratis. ¿Cuáles son las ventajas para el importador? Si los documentos son adecuados, le asegura el contenido del pedido. Es decir, si en el contrato de compra-venta internacional se aseguró que las características de la mercadería y los certificados que debían tener eran conformes para asegurar que esas características se cumplían, lo que va a recibir cuando llegue el barco, quizás hasta meses después de que pagó, es la mercadería que compró. Asegura los plazos de entrega, porque esa es otra cosa que se pone en la carta de crédito, o sea, el plazo en el cual el embarque se tiene que producir, si no también no se cumple con los requisitos del crédito documentario. Supongamos que dice 30.000 toneladas de soja a entregar en el mes de agosto. Si el embarque no se produce en agosto, la carta de crédito no se cobra. O sea, ese es otro punto muy importante. Una sola reserva lo exime de su compromiso, esto ya lo explicamos, o sea, si no están todos los documentos o hay documentos con reservas, como puede ser un conocimiento de embarque remarcado, no se paga la carta de crédito. Obtiene la financiación del exportador hasta el pago. ¿Qué quiere decir esto? No le tiene que pagar la mercadería hasta que la mercadería no se embarca. Y bueno, otra vez la actuación está regulada por la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son los inconvenientes? Se negocia con documentos y no con la mercadería. O sea que si los documentos no están bien establecidos o algunos documentos en algún caso no son todos los serios que deben ser o están en cierto modo fraguados, como por ejemplo calidad, contenido de grasa, humedad, los laboratorios que lo hicieron no son del todo confiables, en realidad él no ve mercaderías, ve documentos. Requiere clasificación bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Si mañana, sin desmerecer la actividad de un kiosquero, pero un kiosco va al banco y dice que quiere abrir una carta de crédito por 30 millones de dólares para importar soja, le van a decir que no. O sea, no es como cualquier negocio que se quiere hacer con los bancos. Uno tiene que estar clasificado como para operar de esa manera. Lo que ya dijimos, una vez abierta no admite modificaciones sin acuerdo expreso de las partes. O sea, es claro eso, que
Una vez que yo le notifiqué a todo el mundo se entiende, el banco emisor, el banco corresponsal y el exportador, qué es lo que hay que cumplir para que yo pague la carta de crédito, después no lo puedo estar cambiando eso, salvo que el exportador también acepte. Y obviamente el elevado costo, porque los bancos también cobran su parte con todo esto. ¿Qué es otra de las cosas que hace la Cámara de Comercio Internacional? Estandariza ciertos términos de 3 letras que reflejan cómo son los contratos y cómo se cierran. O sea, se usan para aclarar cómo se distribuyen los riesgos y costos en el comercio internacional. Estos son bastante conocidos, o sea, van desde Ex-Works, que es EXW, que quiere decir en las instalaciones del vendedor, hasta Delivery Duty Pay, que es DDP, que es entregado en el lugar del comprador con los derechos pagados. Y después, intermedio, hay un montón de otras letras que determinan distinta distribución de los riesgos y los costos. Lo más común en la zona portuaria del Gran Rosario es que la venta sea FOB. ¿Qué quiere decir FOB? Free on board. O sea, cargado dentro del buque. Entonces, sale de las instalaciones del vendedor, tiene un transporte interior, pasa la aduana, es manipulado en el puerto y en el muelle y queda a bordo del buque. O sea, eso es free on board. Bueno, aquí están más o menos los más importantes. ¿Cuál es la sigla? ¿Qué significa en inglés? ¿Y qué quiere decir en castellano? Entonces vemos free on board, es libre a bordo en el puerto convenido. Es lo que generalmente se realizan las ventas en la zona donde nosotros estamos. Aquí hay otro cuadro, dice más o menos lo mismo, pero bueno, es como para que ustedes puedan ver quién se hace cargo hasta dónde, de los documentos, del riesgo y del costo. O sea, de acuerdo a lo que se cierra en el contrato de compra-venta internacional, también tiene que ver dónde se va a entregar la mercadería y quién se va a hacer cargo del costo. Bueno, como siempre, las preguntas, por favor, se las hacen llegar a la Escuela de Administración por email y yo las voy a responder en un video oportunamente. Bueno, muchas gracias. Con esta presentación termina la clase número 1. Espero que les haya parecido clara esta exposición. Muchas gracias.